Buenas noches, mi nombre es Moisés Obed Rocha Ramírez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. En esta ocasión estoy ah, cursando la materia de genética, impartida por el profesor Sebastián Sánchez Suárez. Nos pidió una actividad, la presentación de la unidad, que a continuación vamos a ver y a explicarlo un poco. De hecho, es muy fácil de entender. Se trata de las variaciones y las mutaciones, con sus generalidades y sus objetivos específicos. La mutación del ADN es la fuente de variación. Cualquier cambio con el fenotipo que resulte en una variación del fenotipo es susceptible de selección natural. Las mutaciones pueden ser desde cambios puntuales hasta grandes reordenamientos. La mutación es el proceso que se genera cambios heredables con el ADN, ya que se trata de grandes cambios como la pérdida o ganancia de todo un cromosoma entero o bien pequeños cambios denominados habitualmente mutaciones puntuales. Los cambios del ADN se pueden clasificar en tres: silenciosos, que no tienen ni ventaja ni desventaja, simplemente es a veces como estético. Están los patogénicos, que causan o incrementan el riesgo de aparición de alguna enfermedad, que pueden que los hijos pueden heredar por mutación, claro, una digamos unas bajas defensas, que son más vulnerables a cualquier otra enfermedad. Y están los ventajosos, los cuales suponen alguna ventaja para el individuo o especie. Pues son muy raros, pero sí llegan a suceder. Les dan un plus extra y obviamente sobresalen más que las personas ordinarias, digamos así. A causas y efectos de la variación. Las principales causas de la variación genética son las mutaciones, el flujo de genes, la deriva genética, la interacción con el medio ambiente, el apareamiento no aleatorio y la selección natural. Información, la variación en la materia prima. mmm, Algunas causas: sin variación genética no es posible la evolución. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y comportamiento. En cada una de las características podamos nombrar uh, de un organismo que existirán varias variaciones dentro de la especie. Un ejemplo: los jaguares del Pantanal en Brasil son casi del doble del tamaño, algunos 100 kilos, que los jaguares mexicanos, entre 30 y 50 kilos. Y sin embargo son la misma especie, la misma familia, el mismo reino. Entonces, pues son variaciones aleatorias. La variación genética se origina por mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo, el número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas. Los procesos que dirigen o eliminan variabilidad genética son la selección natural y la deriva genética. La selección natural es la que el universo, la madre tierra o la naturaleza en general, como le quieran llamar, va eligiendo a los genotipos y fenotipos más ágiles, más fuertes, con más características de sobresalir. Y, y por la selección natural decide que esos tienen más chance de sobresalir, de sobrevivir, perdón. Entonces los va dejando y los va dejando para que se procreen y aumente toda su descendencia, pues. Aquí podemos ver las fuentes de variabilidad por mutación y por recombinación genética en la imagen que está a un costado. Recombinación de factores hereditarios. Patrón de herencia
autosómico recesivo dominante, la recombinación de los factores hereditarios durante la formación de los gametos produce combinaciones de los alelos siempre nuevas. Facilita las condiciones para que los fenotipos apropiados con sus combinaciones genéticas favorables aumenten las probabilidades de adaptación. La recombinación genética solo resulta posible con una reproducción sexual, pues esta se produce mediante la reproducción aleatoria de los cromosomas paternos y maternos y mediante el crossing over durante la meiosis. La mutación, quizá el punto más importante. La mutación se denomina mutación a todo cambio permanente ocurrido en la secuencia de bases del ADN en un organismo. Todo lo que no es normal o lo que es anormal. Las mutaciones son a nivel molecular. Las mutaciones pueden clasificarse de acuerdo con un criterio morfológico o de acuerdo con un criterio funcional. Las mutaciones genómicas, cromosómicas y genéticas. Las genómicas son las que implican la ganancia o la pérdida de todo un cromosoma completo. Es una variación grande. Las cromosómicas son aquellas que afectan una parte de uno o varios cromosomas, o bien que implica un reordenamiento o una translocación. Causas importantes de las mutaciones. Las mutaciones son tanto protectoras de la vida como causas de gran sufrimiento, como lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Por un lado son la fuente de la variación genética, la materia prima de la evolución. Por otro lado, muchas mutaciones poseen efectos perjudiciales y son fuente de muchas enfermedades. Sirven como herramientas importantes para el análisis genético. La solución para casi cualquier problema genético comienza allí, con un buen juego de mutantes. También sirven para probar procesos biológicos fundamentales. Las mutaciones con pérdida de función producen la ausencia completa o parcial de la función normal de una proteína, mientras que una mutación supresora esconde o suprime el efecto de otra mutación. Y aquí podemos ver las ventajas, desventajas en la imagen. Factores bióticos. Bueno, eso es muy conocido por todos, que un factor biótico es todo lo que abarca un ser vivo. Dice, el factor resultante de las actividades de un ser vivo o cualquier componente vivo en un entorno, tales como las acciones de un organismo que afectan la vida de otro organismo. Son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Puede referirse a la flora, la fauna de un lugar o las interacciones entre ambos o con otros factores. Los individuos deben tener comportamiento y características fisiológicas específicas que permiten su supervivencia y su entorno en un ambiente definido. En la imagen están unos ejemplos de los factores bióticos. Pasamos a los factores abióticos, que es, pues digamos que lo contrario a lo biótico, ¿no? Forma parte o es producto de los seres vivos como los factores inertes, climático, geológico, geográfico, presentes en el medio ambiente y que afectan a los ecosistemas. Entre los factores abióticos nos encontramos con la materia inorgánica, las rocas, los minerales, la cantidad de luz solar indecente, el agua, el oxígeno, cualquier elemento que no esté vivo. Los organismos pueden utilizar estos elementos para vivir y desarrollarse. Se pueden resumir que los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero son esenciales o son componentes para tanto formadores de ecosistema como para los individuos que viven en ese ecosistema. Y podemos ver un ejemplo de los principales factores abióticos: luz solar, agua, suelo, clima, que obviamente sin esos pues no podríamos vivir también nosotros. Tenemos las aberraciones cromosómicas y la evolución. Las anormalidades cromosómicas se denuncian junto con las aberraciones de los cromosomas sexuales, describiendo en el primer término la anormalidad en la posición del cromosoma sexual normal y luego anormalidades de los autosomas en orden numérico independiente del tipo de aberración. Para cada cromosoma, las anormalidades numéricas se consignan
antes de las alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales múltiples de cromosoma o logos se presentan en orden alfabético según las abreviaturas de la anormalidad. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Ojalá les haya quedado un poquito más claro el tema.